Pues me presento un poquito de nuevo, como mencionaba el buen Fidel. Mi nombre es Jaime Cervantes, soy Key Account Manager para Fibraín. Y como ya lo repasamos hace, pues bueno, unos segunditos, esta es la tercera sesión de... el día de hoy vamos a ver algo de conectividad y distribución, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más, demos de comienzo a esta sesión que, bueno, ya vamos unos minutitos atrasados para no robarles tanto de su tiempo. Pero bueno, eh, para los que no se conectaron, me gustaría iniciar unos pequeños minutitos platicando sobre lo que ya hemos platicado en otras sesiones, pero bueno, si en dado caso es la primera que se conectan, que va muy encaminado a lo que pasa con conectividad, solo para darles esta seguridad y tranquilidad de, en este caso, quién es Fibraín tal cual, ¿vale? Somos, como ya a lo mejor les suena o lo han escuchado de las sesiones pasadas, somos una fábrica de origen polaco que se dedica a, pues básicamente, todo estos enlaces permanentes a fabricarlos desde cero. Todo desde Polonia, en este caso con más de 28,000 metros cuadrados solamente de centros de fabricación, donde cada uno de ellos, pues bueno, tiene diferentes labores como inyección de plástico, conectividad, por ejemplo, conectividad, entiéndese por jumpers, patch cords, pigtails, acopladores, conectores prepulidos, etcétera, ¿vale? Entonces, quédense tranquilos que nosotros, pues bueno, aparte de que tenemos toda la infraestructura habida y por haber para atender cualquier clase de proyecto, así también tenemos, pues bueno, en este caso, todo el bagaje, digamos, la experiencia de Fibraín en cuanto a los estándares se refiere, estándares mayoritariamente o alineaciones, digamos, con todos los estándares de origen europeo, que muchas veces son más robustos de los de origen regional, por ejemplo, o los de origen estadounidense, etcétera, ¿no? Entonces, para ello tenemos un dato bastante interesante que, pues bueno, tal vez les puede ayudar a dar tranquilidad, insisto, sobre quién es Fibraín si es que todavía no nos conocen. Nosotros contamos con el centro de conectividad más grande de toda Europa, el cual procesa más de 3 millones de conectores de manera anual, ¿no? De nuevo, conectores refiérase desde el acoplador que va en el distribuidor de fibra óptica hasta soluciones tal vez un poquito más convencionales como un patch cord, por ejemplo, un jumper o un pigtail, ¿vale? Entonces, para ello, pues bueno, tendríamos que empezar a platicar sobre esta distribución y conectividad, haciendo alusión a cosillas que ya hemos platicado en sesiones anteriores. ¿Cuáles son estas cosillas? Pues bueno, los modos de propagación, ¿no? Ya sabemos que existen dos grandes familias, en este caso sería monomodo, que recordemos, pues bueno, en este caso por su núcleo es mucho más pequeño el núcleo, por ende solamente es un modo, un camino, digamos, en el cual la luz, el haz de luz se va a propagar a través de toda pues bueno, en este caso, la línea de transmisión refiérase a la fibra óptica, ¿no? Y el monomodo, que bueno, viéndolo en macroscopio, digamos que sería un núcleo mucho más grandecito, ¿no? Estamos básicamente hablando de 9 micrómetros y estamos hablando de 50 micrómetros en las versiones OM2, OM3 y OM4, ¿vale? Pensando en que, pues bueno, en este caso, OM1, aparte de que ya está un poquito en desuso, la realidad de las cosas es que, pues bueno, tiene un núcleo más grandecito todavía. O sea, recordemos que el núcleo, bueno, eso le dice extremadamente más grande, pero perdón, ustedes, el mouse se está poniendo difícil para poder pintar aquí. Ese tiene un núcleo de 62 micrómetros, ¿vale? O sea, este es OM2, OM1, perdón, y este es todos los demás, ¿no? Todos los demás que tenemos por acá abajito, ¿vale? Entonces, pensando en que tenemos estas dos grandes familias, ¿no? Monomodo y multimodo, en el cual, pues bueno, a través de varios caminitos o varios, precisamente, modos de propagar el haz de luz dentro de la línea de transmisión de fibra óptica, es que nosotros vamos a tener diferenciaciones técnicas, pues de mucha índole, ¿no? Por ejemplo, lo mencionaban por ahí como pregunta ayer, ¿no? Si es mejor esta atenuación o la otra para poder definir qué tipo de proyectos, etcétera. Pues bueno, retomando un poquito lo que platicábamos ayer, pues en efecto, al tener estos dos modos de propagación de, digamos, grandes familias, tenemos sobre todo para monomodo
muchísimas variantes de estándar. Variantes de estándar, como se podrán imaginar, este trabalenguas de GC52D, GC57A1, etcétera, hasta llegar a B3 Plus. De hecho, hay otro que ni siquiera, estos son, digamos que los más populares en el mercado, pero hay otro que, pues bueno, son para utilizaciones muy precisas. Por ejemplo, el GC56C, ese es pues un poquito menos popular, digamos. Aquí solamente les estoy agregando los que son más convencionales en el mercado, ¿no? De hecho, el más convencional en el mercado es este que vemos por acá, y este es el que, pues, simplemente, como lo platicábamos ayer, es un estándar de monomodo que tiene un radio de curvatura, pues, bastante amplio. O sea, nosotros podemos torsionar esta fibra óptica hasta 30 milímetros, o sea, hacerle un nudo básicamente, sin que exista, pues, una perturbación real de atenuación en nuestro haz de fibra óptica, en nuestro haz de luz de fibra óptica, o pues obviamente sin que se quiebre ni nada por el estilo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si entonces nosotros tenemos enfrente el proyecto de tal vez una oficina, ¿no? Tendríamos que conectar a lo mejor 2 pisos de esa oficina, ¿no? El piso 10 y el piso 11. Pues son a lo mejor, no sé, verticalmente hablando, pues no sé, serían tal vez máximo 6 metros, 7 metros. Y pues bueno, conectarlo hasta cada uno de los sites o IDFs o algo parecido, pues ya estaríamos hablando a lo mejor de 20, 25 metros, máximo 50 metros de fibra óptica que nosotros quisiéramos, en este caso, utilizar en este enlace de 2 oficinas, de 2 pisos de oficina, ¿vale? Entonces, pues imaginemos que a la hora del instalar, pues la realidad es que ¿cuánto vamos a torsionar esta dichosa fibra óptica? Pues la realidad es que casi nada, ¿no? Entonces, el radio de curvatura de este estándar de este estándar de monomodo, del modo de propagación monomodo, pues está ok, ¿no? O sea, son 330 milímetros, perdón, el cual pues es bastante asequible para esta clase de proyectos, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de interconectividad de 2 oficinas, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos enfrente el proyecto de a lo mejor, no sé, un carrier, ¿no? Que este carrier, pues lo que hacemos convencionalmente, y lo tomo a colación también, cuando nosotros hacemos aseo y recogemos la casa ahí, a lo mejor la sala o algo parecido, que es donde llega precisamente la fibra óptica del carrier, pues ¿qué es lo que hacemos, no? A lo mejor el instalador ahí nos dejó 1 metro, 2 metros, 3 metros a lo mejor, para que podamos mover el módem, si es que movemos la acomodación de la sala, nos deja un poquito más de fibra óptica, ¿no? Para que podamos mover este módem y lo podamos jugar a donde nosotros querramos. Bueno, si en dado caso nosotros sugiriéramos al carrier, que bueno, la realidad es que pues, es muy convencional que no sea podríamos nosotros sugerir esta fibra óptica, este estándar de monomodo, GC52D, pero por el radio de curvatura tal vez no sería la mejor opción porque tendería a romperse. Entonces, cuando nosotros estamos recogiendo la sala, como bien mencionaba hace un momento, estamos viendo a lo mejor estos 3 metros de cable que están regados por ahí en la mitad de la sala. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una pequeña bobinita, ¿no? Para poderlo guardar a lo mejor detrás del mueble de la televisión, ¿no? Que es donde está el módem generalmente o cosas así. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros tenemos un radio de curvatura pues no tan bueno, digamos, probablemente tendería a atenuarse la señal del internet que nosotros consumimos, o por ende a romperse. Entonces, pues ya tú le tendrías que hablar a Easy, no sé, a Telmex, oye, pues es que mi internet no sirve, ¿no? Pues sí, no sirve porque tal vez estás conectando en este caso a través de la fibra óptica monomodo GC52D, que tiene un radio de curvatura bastante amplio, o sea, no tan bueno, digamos, pues ahí ya estás atenuando toda tu señal de óptica en este caso. Entonces, ¿cuál es la correcta elección de, en este caso, un modo de propagación monomodo correcto o un estándar de monomodo correcto? Sería GC57B3 Plus. ¿Por qué? De nuevo, pues por el radio de curvatura, ¿no? Ese radio de curvatura básicamente son 2 milímetros lo que nosotros podemos torsionar el cable. Y entonces para una utilización de carrier, pues bueno, cuando nosotros hacemos una bobinita para recoger nuestro cable de fibra óptica en casa, si lo hacemos bobinita y lo ponemos atrás del mueble, pues no creo que lo hagamos la bobinita pues tan corta, digamos, menos de 2 milímetros, ¿no? Entonces, digamos que la elección de, en este caso, la fibra óptica en cuestión es correcta, ¿no?
para carrier, para tipo carrier. Y así nos podemos ir a cada uno de los casos, ¿no? Si es, pues por ejemplo, GPON, si es obviamente un cable de planta externa, si es un anillo de fibra óptica para carreteras, todo ese tipo de, digamos, diferenciaciones es lo que nos va a ayudar a elegir qué tipo de estándar de monomodo elegir, ¿vale? Pero si habláramos de multimodo, que eso es otra cosa que, de nuevo, voy a tomar a colación del día de ayer, si nosotros quisiéramos hacer uso de nuestra fibra óptica multimodo, o sea, de varios caminitos de propagación dentro de la línea de transmisión de multimodo, tendríamos estos, de hecho aquí me faltaría OM5, ¿no? Esta OM5, pues bueno, la verdad es que todavía no hay mercado para ello porque, pues aparte, como se podrán imaginar, es bastante cara. Casi siempre todo el mercado actual se centra en OM3 y en OM4, y sobre todo en OM4, pero dejan de lado un pequeño argumento, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Entonces, digamos que tenemos OM2, tenemos OM3 y tenemos OM4, ¿vale? En una tablita muy sencilla, vamos a iniciar con esta platiquilla que vimos ayer. Si nosotros quisiéramos transmitir 1 GB en nuestro enlace de fibra óptica y ya hicimos el levantamiento, ¿no? ¿Y qué crees? Necesito un enlace de fibra óptica de, no sé, 250 metros, ¿no? Ah, perfecto. 250 metros, pero yo quiero OM4 para transmitir 1 GB. Bueno, nuestro alcance longitudinal como FibraIN en 1 GB para OM4 es de 1.1 kilómetros. Entonces, imagínate, pues estarías sobradísimo, ¿no? Si tu enlace es de 250 metros, pues te estarías pasando por 850 metros sin tema para transmitir 1 GB, ¿no? Entonces, pues a ver, claro que te va a funcionar, pero a lo mejor es una fibra bastante sobrada y bastante más cara que la que tú realmente necesitas, ¿no? Entonces, pues nos vamos al siguiente nivel, ¿no? O sea, a un nivelito abajo. Entonces, tenemos la OM3, que para 1 GB nosotros necesitamos, bueno, nosotros como FibraIN damos la tranquilidad de que puede servir hasta para 1 kilómetro el enlace a 1 GB. Entonces, seguimos estando bastante sobrados, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nos vamos un nivel abajo? Bueno, en OM2 tenemos que son 600 metros de máximo enlace para transmitir 1 GB. Y como se podrán imaginar, pues bueno, esta voy a ponerlo de manera muy icónica. La OM4 es bastante cara. La OM3, pues es cara, pero no tanto. Y la OM2, pues es bastante barata, ¿no? Entonces, si tenemos un enlace a 1 GB, el cual tiene que recorrerse 250 metros, pues ustedes díganme, ¿cuál es la fibra óptica que más conviene? ¿OM4 u OM2? Tal vez ustedes me podrán argumentar, oye, ¿sabes qué, Jaime? Pues es que la realidad es que yo quiero que este proyecto tenga una vigencia, pues de, no sé, a lo mejor 5 años, 10 años, 20 años, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto a través del tiempo, pues es que las tasas de datos, de transferencia de datos, pues cada vez suben más, ¿no? O sea, del 2019 al 2025, pues yo creo que ha subido cantidades estratosféricas, sobre todo por las videoconferencias y el streaming, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues sí, claro que hay que estar preparados para el futuro, ¿no? Pero pensando en este caso, que a lo mejor la mejor opción es precisamente OM3, porque es la opción intermedia, ¿no? O sea, vas a estar bastante más holgado. ¿Y qué va a pasar en un futuro que tú quieras transmitir más datos? Bueno, para poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos transmitir 10 gigabytes, ¿qué pasaría, amigos? Pues bueno, en OM2 tendríamos que, creo que son ya 150 metros, una cosa así. Insisto, cada vez está más en desuso la OM2, por eso la realidad es que ya casi no nos la piden. En OM3, por ejemplo, tendríamos hasta 550 metros. Y en OM4 tendríamos hasta, me parece que 1 kilómetro, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros estamos hablando de que, pues bueno, en este caso quieres transmitir 10 gigas en un futuro de a lo mejor 5 años, pues no pasa nada. La opción correcta para transmitir actualmente 1 gigabyte a 250 kilómetros, 250 metros, perdón, es OM3, ¿no? Pero en un futuro me dices, Jaime, yo quiero transmitir 10 gigas, pues aún así esos 250 metros van a estar cubiertos
por la cualidad de la OM3, en este caso, a 10 gigabytes, ¿no? Entonces, ahí es básicamente elección de ustedes, claro, pero al final de todo esto, ¿qué significa, amigos? Que nosotros, al tener esta clase o esta variedad de tipos de propagación, vamos a tener varios pros y contras. Vamos a necesitar elegir una u otra con respecto al proyecto, claro. Entonces, a ver, pues claro que siempre podríamos elegir, por ejemplo, monomodo, GC53B3 Plus para básicamente todos los proyectos, pero tal vez no siempre quedaría correcto o tal vez estaríamos desperdiciando presupuesto, así también para OM4, ¿no? O sea, OM4, como les decía, pues es bastante más cara que OM2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estos, digamos, finezas dentro de todo el mundo de la fibra óptica son la clave para poder hacer un balance correcto, o esta ingeniería de valor que le llaman, entre la parte técnica y la parte comercial, ¿vale? Pero de igual manera, si les hace sentido, por favor contacten a, en este caso, a los colegas de Redder o a su servidor para que los orientemos de una manera mucho más específica y el proyecto salga de manera muy precisa, ¿vale? Pero bueno, para hablar ahora sí ya un poquito más de tipos de conectores, esta clase de conectores, estamos hablando de conectores, entiéndase por, digamos, en analogía sería pues un plug RJ45, ¿no? Entonces, tenemos varias versiones que, pues bueno, como se podrán imaginar, cada una sirve de manera diferente. De hecho, por arcaísmo, digamos, empezamos con PC, ¿no? Oye, conectores LC-PC, ¿no? O SC-PC, o todavía más atrás, a lo mejor otros como FC, ST, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa PC? Pues bueno, physical contact, ¿no? O sea, contacto físico y se acabó, ¿no? Es cuando básicamente nosotros tenemos, pues bueno, unos bordes, sí, digamos, aparentemente rectos, pero no 100% rectos, sino como que hacen una pequeña curvita, digamos, en esta parte, que es casi imperceptible, pero eso hace que precisamente no se haga contacto tan severamente. Como cuál conector. Bueno, el que casi siempre se utiliza, como se podrán imaginar, es este merolas de acá abajo. UPC, o sea, ultra contacto físico, ¿no? En donde básicamente ya está completamente recto nuestro contacto en este caso, o sea, un ángulo recto básicamente a 90 grados de cada uno de los ángulos, digamos, que podría representar el contacto. Entonces, pues aquí ya no hay ningún lugar a dudas de que se van a pegar, digamos, el conector y el acoplador en cuestión o algo parecido, ¿no? Entonces, ahí ya no va a haber ningún tema. Básicamente, ese es el estándar del mercado, ¿no? Cuando decíamos, oye, pues mándame un jumper LCLC, pues mayoritariamente va a ser UPC, pero existe una pequeña variante de este tipo de conectores, amigos, que es la variante angulada, o sea, APC, Angled Physical Contact, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues bueno, que simple y llanamente nosotros vamos a tener, así como si fuera, ¿cómo se llama? Una fusión, digamos, casi, vamos a tener aquí, pues bueno, ¿cómo decirlo? Vamos a pegar tan bien los conectores, pero de manera angulada, que lo que nos va a ayudar es a evitar la pérdida de retorno de la luz en soluciones GPON, que es de lo que vamos a hablar el día de mañana. ¿Esto por qué, amigos? Pues bueno, porque como se podrán imaginar, como lo ven por acá arribita, cuando nosotros ingresamos unas de luz, y que esto es básicamente lo que hablábamos ayer sobre la ley de Snell y el principio de reflexión interna total y todo este tipo de fenómenos. Bueno, cuando nosotros ingresamos unas de luz y lo sacamos, en este caso, a través de un conector, sí, en efecto, vamos a pegarlo lo más posible, en este caso, al otro conector, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aún va a poder tender a tener un poquitito de aire, ¿no? O sea, a tener un poquitito de cambio de medio, si lo quieren ver así. A lo mejor este conector está más sucio que ¿no? Si el conector 1 está más sucio que el conector 2, pues ya es, digamos, como un cambio de medio, así como si fuera de agua a aire, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Existiría, sí, una transmisión de datos, digamos, pues correcta, parcialmente, pero ¿qué pasaría? Habría
un retorno, un ligero retorno en el momento en el que este haz de luz impacta sobre el conector, llega con un ángulo precisamente y se regresa poquitito y lo demás se transmite, ¿no? Entonces digamos que este sería un medio 1 y el medio 2, ¿no? Como lo hablamos, el conector 1 o el conector 2, ¿no? Está al final del día cambiándose de medio la luz y por ende tiende a haber ligeras pérdidas, en este caso las dichosas pérdidas por inserción. ¿Cómo logramos bajar este tipo de fenómeno, digamos? Pues con un conector angulado. Pero obviamente estos conectores angulados no es que los vayamos a poner en cualquier lado de que se instale fibra óptica. Estos son específicamente para la tecnología PON sobre todo, ¿vale? Porque ahí lo que queremos evitar, pues bueno, es precisamente que se pierdan, en este caso, vamos a hablar de manera más precisa el día de mañana, pero que se pierda la información y que se confundan las configuraciones de las VLANs que nosotros vamos a mandar desde la OLT o el switch, en este caso, de la tecnología PON, ¿no? Entonces, para ello, lo que va a hacer este conectorcito angulado es que, en efecto, va a mandar el haz de luz y, en este caso, pues todo este reflejo que existe no va a regresar sobre la misma línea, sino que se va a ir, pues en este caso, hacia otro ángulo, en donde no nos interesa ya, porque pues ya no hay, digamos, ninguna pérdida de información interesante. Entonces, aquí este conector angulado es bien necesario y precisamente el día de mañana lo vamos a ver para la tecnología PON. Pero esto es básicamente la mayoría de, o mejor dicho, el mundo pues en este caso, los requisitos que nos hacen de fibra óptica, casi siempre, o el 95% de las veces, va a ser UPC. Y otro 5%, que en este caso son los proyectos GPON, va a ser APC, ¿vale? Y a partir de ello, pues es lo que les platicaba, ¿no? Cómo es que nosotros macroscópicamente vemos este tipo de conectores, el APC, el UPC, perdón, y el APC, o sea, el angulado y el entre comillas recto. Digo, si lo vemos de manera muy microscópica, nunca se podrían llegar a juntar de manera 100% estas dos, ¿cómo decirlo?, superficies, ¿vale? Entonces, a partir de ello, como les mencionaba, llega de entrada un haz de luz, se transmite este haz de luz, pero por desgracia va a haber una pérdida o un regreso, una reflexión por ley de Snell, que nos va a complicar un poquito la existencia. Nada del otro mundo para, digamos, cualquier tipo de enlace normal y convencional de fibra óptica, pero para la tecnología PON sí nos va a complicar la existencia. Entonces, ¿qué hacemos los fabricantes? Sin tema, lo único que vamos a hacer es angular esta solución. En el momento en el que se cambie el medio, este haz de luz, en vez de que se regrese exactamente por el mismo camino, se va a reflejar por un ángulo diferente y no va a pasar absolutamente nada. O sea, no va a haber ninguna pérdida de información importante o una atenuación importante, ¿vale? Este es un ejemplo, pues ya mucho más físico, de cómo es que, en este caso, se ven los conectores que son angulados entre ellos, o sea, este es APC y este también es APC, ¿vale? Como se pueden dar cuenta aquí, pues hacen una unión, pues como les decía, si lo vemos muy microscópicamente, pues estas dos superficies siempre van a dejar un poquitito de aire, ¿no? Siempre de los siempre. Así sea APC, UPC o PC, siempre va a haber un pequeño, digamos, un pequeño canalito ahí que, pues bueno, nos va a impedir, y eso por física, ya independientemente de cuál sea la fábrica en cuestión, siempre va a haber un pequeño espacio de aire, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si ustedes me dicen, oye Jaime, y podría juntar pues, mi jumper UPC con mi jumper, o sea, en este caso sería UPC, con mi jumper APC? Pues la respuesta sencilla es no, porque pasaría exactamente esto, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí, voy a poner un ejemplo, tenemos una pérdida por inserción, en este caso por digamos, unir el enlace de fibra óptica a través de la transmisión de dos conectores. Si aquí, imagínense amigos, vemos aquí un poquitito de aire y aquí otro poquitito de aire y tenemos una pérdida, no sé, a lo mejor de 0.5 decibeles o algo parecido,
imagínense cuánta pérdida vamos a tener de este lado, donde no son, pues, digamos, despreciables los espacios que hay de aire aquí y aquí, ¿vale? Entonces, aquí es donde pues yo les diría, la realidad es que, pues, a ver, de que lo puedes hacer, pero la realidad es que no te va a convenir porque vas a tener muchísima pérdida. Y la pérdida, pues, obviamente se va a convertir en que no se decodifiquen bien estos pulsos de luz y por ende, pues, bueno, no se cree correctamente este enlace de fibra óptica, ¿vale? Los tipos de conectores, hay muchos, ¿no? O sea, estábamos hablando básicamente de la férula, ¿no? Que es este pedacito, que es el que nos conecta con otra férula de otro conector, ¿no? De otro jumper, de otro pigtail, de lo que ustedes quieran, ¿no? Al final del día, ese es el método de transmisión de la luz, pero el método mecánico para poder juntar estos dos conectores hay de varios tipos, ¿no? Desde las soluciones más convencionales como SC o LC, hasta soluciones pues un poquito más, sí robustas, pero tal vez menos convencionales o ya en desuso, como por ejemplo FC, que estos, pues si se pueden dar cuenta, eran todavía más redondeados, ¿no? Estos son ligeramente más planos, digamos, como ST, ¿no? Estos cablecitos que hasta muchos en la universidad utilizamos, ¿no? Como los BNC para poder hacer las pruebas del osciloscopio y demás, porque tiene pues precisamente un método mecánico mucho más robusto de su gestión en cuestión a los demás, ¿no? Pero la realidad es que cada vez están más en desuso, o hay otros más especializados, como este que vemos por acá, ¿no? Este dichoso E300, pues es todavía para soluciones sobre todo de alta densidad muy específicos, que pues bueno, no son tan normales en el mercado. O así también, por ejemplo, los dichosos MPOs, ¿no? Como le llaman también por ahí pulpos o medusas o alguna cosa por el estilo, que lo que es esto al final del día es básicamente la unión de, o sea, aquí va a haber muchas fibras, ¿no? Pensemos que a lo mejor va a haber 6 fibras, ¿no? Ahí van 2, 3, 4, 6. Ahí está, perfecto. 6 fibras, pero van a estar todas unidas por un solo cablecito, ¿no? Entonces van a salir precisamente por este conector que le llamamos MPO y a su vez se van a conectar con otro cablecito MPO, o sea, digamos que va a haber un macho, que sería este, y aquí va a haber una hembra, que sería esta, que a su vez, como les decía, pues va a conectarse a través de estos pinecitos que tiene, y a su vez este cablecito va a juntar a las otras 6 fibras del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, amigos? Pues bueno, que es una solución, digamos, de administración o de limpieza más correcta de tus soluciones de fibra óptica, en vez de que tengas precisamente así como pues una medusa, así un pulpo de un mundo de fibras ópticas. A lo mejor 6 fibras pues es poquito, ¿no? Pero pueden ser 12, que es todavía más complejo organizarlas y pues que se vea estético y que tenga, pues digamos, un poquito más de robustez el cable. Pues bueno, serían estas soluciones MPO y como se podrá imaginar, mayoritariamente casi estas solicitudes son para centros de datos, ¿vale? Y ahora tenemos que hablar, pues básicamente de las hembras, en este caso, de los conectores en cuestión, ¿no? Este digamos que sería el macho y este sería el hembra. Y este es el que iría precisamente pues en un distribuidor de fibra óptica, por ejemplo, el que iría en una roseta óptica, el que iría a lo mejor en un rieldino o algo parecido. Los más convencionales, como les mencionaba hace un momento, estamos hablando de que son los SC Simplex y los LC Duplex, ¿vale? Entonces, ya me adelanté un poquito. Sí, tenemos de toda clase, como pueden ver aquí, ¿no? Desde estos atornillables o los que les digo que tienen como prisionero para que se sujete de manera un poquito más correcta o más fuerte el conector al acoplador en este caso, pero la realidad es que el mundo de la fibra óptica actual, al menos de este lado del charco, se sitúa mucho en SC Simplex y LC Duplex, ¿vale? Entonces, pensando en ello, pues bueno, SC es muchísimo más grandecito, de hecho hasta aquí se puede ver, ¿no? De manera bastante más física. Este conector
es muchísimo más grandecito que este LC. Por eso es que aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, no sé, oye Jaime, mándame un distribuidor de fibra óptica, un ODF, con conectores LC duplex en este caso, ¿no? Ah, perfecto. ¿Para cuántas fibras lo quieres? No, pues para 6 fibras. Perfecto. Entonces yo como tal, el ODF que te voy a mandar va a ser de 3 acopladores LC, porque pues 3 por 2, 6, ¿no? Y ahí vas a poder tú administrar y distribuir por ende 6 fibritas, ¿no? Aquí va a llegar una y aquí va a llegar otra. Y esto pues es en un solo acoplador, ¿no? Entonces el día de mañana es, digamos, la manera más sencilla de entendernos, utilizar ya sea los múltiplos de duplex, de LC duplex, o pues de manera muy sencilla, ¿no? Como bastante más relativa, los conectores o acopladores en este caso, SC, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Jaime? Necesito que todo sea SC simplex. Ah, perfecto. ¿Con cuánto te cargo, en este caso, para cuántas fibras te cargo el distribuidor de fibra óptica? No, pues para 6 fibras. Entonces, en este caso, sí serían 6 acopladores SC simplex, ¿vale? SC duplex, la verdad es que muy pocos lo piden porque es un poquito más estorboso. Claro que lo podemos hacer, lo tenemos en stock, etcétera. Pero cuando quieren hacer una solución duplex, pues mejor se van a LC, que es un poquito menos estorbosa, digamos, ¿no? Digo, al final del día, como está un poquito más delgadito, pues sí hay que tener un poquito más de dedos delgados, a lo mejor, o algo parecido. Pero la realidad es que, como les digo, casi siempre todo el mundo está en SC simplex y en LC duplex, ¿vale? Para hablar de un gran producto dentro de Fibraín de manera bastante técnica, son nuestros conectores prepulidos. Como les decía, pues nosotros al tener el centro de conectividad más grande de toda Europa y tener toda la infraestructura hasta investigación, podemos desarrollar productos que les ayuden a ustedes a tener menos dolores de cabeza allá afuera. Como que, por ejemplo, este conector prepulido que vemos en pantalla. Como se podrán imaginar, esta es la respuesta a, pues bueno, cuando nosotros no tenemos una fusionadora en cuestión. ¿Y qué pasa? Sí o sí necesitamos, pues bueno, pues unir la fibra óptica con la parte, digamos, del rack o la parte de la distribución, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a utilizar ahora un método mecánico. En vez de utilizar la fusionadora, lo único que les vamos a requerir, en este caso, son ciertas cosillas de las cuales vamos a platicar. Este video lo voy a estar repitiendo para irlo explicando parte por parte, pero a grosso modo, ¿qué significa un conector prepulido? ¿No? Pues que de manera mecánica nosotros vamos a unir una fibra óptica, un pigtail, por ejemplo, una fibra de 6 hilos, vamos a dejar un hilo y ese hilo lo vamos a conectar de manera mecánica con un conector prepulido. Antes, obviamente, como seguramente varios de ustedes saben, pues ¿qué pasaba? El conector no era pulido, por ende, ¿qué significa? Pues que pues necesitábamos pulirlo en sitio. ¿Y eso qué significaba? A su vez, que dependía mucho de más variables, que era más tendencioso a que nosotros pudiéramos equivocarnos el instalador en cuestión, a lo mejor en pulir en figura 8 y hacerle ahí, pues bueno, digamos, uso de su maniobra para que quedara perfectamente bien. Y es por eso que había diferentes atenuaciones, ¿no? A lo mejor un instalador era muy bueno y el otro a lo mejor iba empezando y pues las atenuaciones para cada uno de estos conectores pues eran diferentes, ¿no? Entonces era un gran problema y es por eso que les digo, Fibraín se aplica a poder, en este caso, mejorar las soluciones que tenemos allá afuera y tenemos este conector prepulido que lo único en este caso que te vamos a requerir son cosas muy, muy, muy sencillas. Aparte de que viene, digamos, como en una bolsita, que es, pues, digamos como el kit, que ya no vas a necesitar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a necesitar, amigos? Lo primero es pinzas peladoras de fibra óptica que pues, pueden ser de cualquier marca. No tienen por qué ser Fibraín ni nada por el estilo, pueden ser las que tú quieras. Pelamos el revestimiento de 900 micrómetros, después el de 200 micrómetros, después, como lo saben, siempre en fibra óptica todo es limpieza, toallitas con alcohol isopropílico y después pasamos a la cortadora de precisión. Aquí, obviamente, puede ser de nuevo de cualquier marca habida y por haber, no pasa nada mientras dejen solamente 1 centímetro. Y amigos, aquí es donde pasa básicamente toda la magia. En esta partecita de aquí abajo tenemos básicamente 2 piezas
que vienen, insisto, en la misma bolsita de fibra in, que es esta piececita de color transparente, y pues obviamente el conector prepulido tal cual, ¿no? El que ya pues viene por de fábrica pulido y ya no vas a tener que pulirlo en sitio, ¿no? Entonces, el día de mañana lo único que vamos a hacer es introducir el pigtail, la fibra óptica en cuestión, y este pedacito de plástico transparente es el que nos va a ayudar a agarrar la fibra óptica o a liberar la fibra óptica, ¿no? Entonces, este pedacito, como se podrán imaginar, es el que, entre comillas, voy a ponerlo muy entre comillas, nos haría la fusión, o mejor dicho, la unión de la parte de la fibra óptica con la parte del conector en cuestión. Entonces, hay muchas, ¿cómo decirlo?, preguntas a partir de esto, ¿no? Oye, ¿cuántas veces puedo reutilizar este conector prepulido, Jaime? Sencillo. Tú lo puedes utilizar hasta 10 veces, pues bueno, haciendo hincapié en que, pues sí, en efecto, puede ser que el instalador, a lo mejor, oye, ¿qué crees? Ya hicimos toda la instalación, pues ahora hay que hacer las dichosas pruebas, ¿no? Y en las pruebas, cuando metemos el OTDR, este aparato de medición, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues nos va a marcar una atenuación bastante severa en el conector prepulido número 1. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a hacer la ingeniería inversa, digamos, ¿no? Vamos a introducir este plastiquito de plástico transparente otra vez en el mismo conector prepulido que nos está fallando. Lo vamos a apachurrar para que ahora nos libere la fibra óptica. Entonces vamos a volver a hacer este mismo proceso porque a lo mejor el instalador no limpió de manera correcta o cortó chueco con la cortadora de precisión o no sé, a lo mejor no le quitó el revestimiento de 250 micrómetros, algo pasó, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a poder volver a hacer todo este proceso de instalación sin que sea una merma, sin que este conector prepulido, pues en este caso sea, digamos, ya basura, y que le cortes la fibra óptica y pues a ver, tráeme otro, ¿no? Y empezar desde nuevo. No, precisamente nosotros garantizamos que lo puedes reutilizar hasta 10 veces con una atenuación máxima de 0.15 decibeles, si en dado caso tú hiciste el proceso correcto de instalación, así tal cual como lo estamos mostrando, ¿no? Con limpieza, con pues en este caso equipo calibrado y correcto, ¿no? De la cortadora de precisión, por ejemplo, todo este tipo de cosas que pues implican mucho una variable externa, ¿sí? Pero si tú haces eso, que pues no es nada del otro mundo, porque no son herramientas ni solamente de fibraín, ni muy especiales, ni nada por el estilo, es algo que podemos encontrar en cualquier instalación. Si tú haces uso de esta buena praxis, sin duda la atenuación que te garantizamos por conector prepulido hasta la décima ocasión es de 0.15 decibeles máximo, 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 ¿vale? ¿Qué pasaría a la 11ª, 12ª, 13ª ocasión que lo reutilicemos, ¿no? Pues muy sencillo, dentro de este conector prepulido tiene un gel que nos va a ayudar a, digamos, este espacio que le decíamos, que hablábamos cuando hablábamos de los conectores, este espacio de aire que existe es lo que queremos evitar a toda costa cuando tratamos de transmitir el haz de luz como tal. Entonces, este gel que trae internamente el conector prepulido es el que nos ayuda a, digamos, evitar cualquier tipo de filtración de polvo y de humedad y que por ende se pueda dar de manera correcta la transmisión de la luz del pigtail a la luz del conector prepulido, bueno, a la férula del conector prepulido tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Que pues bueno, si tú haces, digamos, esta reinstalación 10 veces, pues le vas a ir quitando ese gel, ¿no? Porque tu fibra óptica pues se va a ir quedando con un poquito del gel que tiene este conector prepulido y de repente pues ya tal vez el gel no va a estar 100% completo cuando tú hagas la 11ª o 12ª instalación de este conector prepulido. Entonces, ¿qué significa? Pues que vas a tener más atenuación y que por ende, pues bueno, ya habría que analizar a lo mejor si no es un error de capa 8, como dicen por ahí, o como dicen que pues a lo mejor es un error es un error humano, digamos, de pues la mano de obra que está haciendo una y otra vez mal la instalación de este conector prepulido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí le dejo con esta parte del conector prepulido. No sé, amigo Fidel, ayúdame a saber si tenemos alguna pregunta o algo por el estilo. Como ya saben, tengo aquí medio inhabilitada la parte de la videoconferencia porque proyecto la pantalla completa. Pero tú dime, amigo, ¿tenemos alguna pregunta o algo parecido, por favor?
Claro, amigo, no, no te preocupes. Por ahorita no ha salido alguna duda. Bien, Igual comentarles si gustan o si tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden escribir aquí en el chat y las vamos leyendo. por Pero favor, por o si en ahorita no. dado caso requieren algo mucho más preciso, o sea, como un ping pong de información, alcen la mano y habiliten su micrófono para que en este caso los pueda escuchar la pregunta, el cuestionamiento que tengan y lo vamos trabajando, ¿vale, amigos? Pero bueno, sin más, entonces les sigo con la presentación. Como lo platicamos hace un momento, todo en este caso dentro de fibra óptica es limpieza, limpieza, limpieza y al final limpieza, ¿no? O sea, obviamente hay otras buenas praxis, como les decía, ¿no? Cortar correctamente la fibra óptica con una cortadora a precisión, cosas como esas, pero muchas veces nos ha pasado que nos dicen, oye, es que pues no me queda el enlace porque tu fibra óptica, pues qué onda, es china o tus conectores son malos o qué onda, ¿no? Y la realidad de las cosas es que pues se resuelve muy sencillo, ¿no? En el momento en el que nosotros asistimos a sitio, a este peritaje, digamos, de cómo es que lo están instalando, o nos mandan un video, una foto o algo parecido, pues muchas veces nos hemos encontrado que los instaladores ya tal cual en sitio, lo que hacen es, pues digamos, uso de cualquier superficie, ¿no? De cualquier trapito, del ropón, a lo mejor ahí de la camisa o algo parecido para limpiar la fibra óptica. Pero como pueden ver aquí, a nivel microscopio tenemos diferentes, digamos, problemáticas que se enfrentaría una fibra óptica cuando la estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el polvo, que a pesar de que digas, no, 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 es que este conector prepulido o esta fibra óptica, este pigtail, lo saqué tal cual así de la bolsa del fabricante y así venía desde Polonia y cuando abrí la bolsa hasta venían aires de Polonia ahí frescos y demás. Yo no le he dicho nada, ingeniero. No, pues la realidad es que pues, ya le cayó polvo, ¿no? O sea, el polvo siempre está en cualquier lado del mundo y por ende ya tendríamos nosotros que limpiar en efecto este, este, este conector prepulido, este pigtail, lo que sea, ¿no? También el líquido, ¿no? Que pues el líquido puede ser que tú le hayas echado demasiado alcohol isopropílico y no lo dejaste secar unos cuantos segunditos y asimismo lo ingresaste al conector prepulido y ya, ¿no? Quedó tu instalación. La realidad es que ahí vas a tener una contaminación por líquido. O sea, al final del día la luz no se va a propagar de manera correcta. O pues un residuo seco, porque pues también puede ser que a lo mejor le hayas, pues no sé, manipulado allá la fibra óptica, con las manitas sucias o a lo mejor acababas de comer o algo parecido. ¿Y qué va a pasar? El instalador en cuestión pues, le dejó ahí algún residuo seco. Así como el aceite de las manos. No, es que Inge, mire, traigo las manos limpiecitas, ahorita hasta me eché gel antibacterial y demás. Pues sí, pero pues, las manos siempre están transpirando, ¿no? Entonces, este aceite de las manitas también puede verse de esta manera a nivel microscopio. Entonces, lo que tenemos que hacer, amigos, siempre, siempre, siempre con la fibra óptica es mantener limpio lo que vamos a fusionar o acoplar y por ende también la férula, o sea, la férula del conector prepulido o algo parecido que digamos que esa es la transmisión de la luz en cuestión, ¿no? Entonces, así se vería básicamente un conector o en este caso una unión completamente limpia de fibra óptica. Y pues bueno, a partir de ello tenemos otros ejemplos que nos hacen mucha atenuación y por ende, pues bueno, serían malas praxis de esto, ¿no? Y para ello, como les decía, tenemos limpiadores tipo cassette, ¿no? En este caso, pues ahí cada uno de los conectorcitos o algo parecido que nosotros en este caso vayamos instalando, lo podemos limpiar con uno de estos limpiadores de cassette o con los tipo pluma, sobre todo para los conectorcitos que, pues bueno, en este caso vienen de fábrica y les quitas precisamente este pedacito protector de la férula, ¡pum! Se lo quitas, pero no está de más darle, esto haz de cuenta como que baja, como si fuera precisamente una pluma, pero baja, para poder limpiar el conector en cuestión o ya cuando esté, por ejemplo, instalado a lo mejor completamente el ODF, el distribuidor de fibra óptica, tú lo puedes limpiar con eso y se acabó, ¿no? No hay ningún problema de, pues en este caso, de mala praxis por poca limpieza, ¿vale? Tenemos obviamente la clase de jumpers que ustedes nos pidan. En este caso, pues muchas veces nos dicen, oye, pues mándame jumpers, ¿no? Sí, pero ¿de cuál? Hay muchísima combinación. Como les mencionaba hace un ratito, los podemos hacer, por ejemplo, SCSC, LCSC, LCA, LCA, o sea, angulados los dos, ¿no? De estos de alta densidad, que son como, digamos, los que vemos en pantalla, que son mucho más delgaditos, pero angulados, ¿no? O sea, o lo podemos hacer en monomodo, lo podemos hacer en OM2, en OM3, lo podemos hacer pues, de la cantidad de metros que necesiten.
y así nos vamos a ir con básicamente cualquier tipo de combinación. Así también, pues los pigtails, pues básicamente es lo mismo que un jumper, solamente que del otro lado pues no está terminado, ¿no? O sea, de un lado podemos tener toda la clase de conectores que nosotros querramos, SC, LC, etcétera, y del otro lado pues viene la fibra, digamos, para terminarse, para fusionarse, para trabajarla tal cual, ¿vale? También tenemos equipos de distribución, como lo platicamos ayer, distribución híbrida, que desde media unidad de rack, este distribuidor puede hacer uso de lo que llamamos cassettes y holders, y a partir de ello que tú tengas pues la tranquilidad de poder poner toda tu solución de distribución en media unidad de rack o en una unidad de rack o hasta 2 unidades de rack. En este caso tenemos un distribuidor híbrido de hasta una unidad de rack, la cual le caben hasta 48 puertos RJ45 y a su vez también lo podríamos cargar hasta de 192 fibras en LC, ¿no? Entonces, en una sola unidad rack puedes tener básicamente esto. Como les digo, hacemos uso de estos casetcitos, que como se podrán imaginar, aquí es donde tú haces tu fusión, ¿no? Llega la troncal de fibra óptica, haces tu pequeña bobina de resguardo, la cual nos va a ayudar, por ejemplo, a darle mantenimientos correctivos y preventivos en un futuro. ¿Y qué va a pasar? Aquí en esta charolita de fusión, tú vas a tener tus mangas de empalme, vas a fusionar tus 6 fibras, 12 fibras, lo que tú desees, y ya digamos que este cassette va a estar listo para poder instalarse o poder ensamblarse en este chasis del distribuidor de fibra óptica híbrida, ¿no? O, por ejemplo, lo puedes hacer uso de los conectores dichosos prepulidos, ¿no? O lo podemos cargar con MPOs, que les decía que es la manera más administrada para fibras, para muchas fibras ópticas en un solo bus de cable, ¿no? Así también tenemos distribución convencional, digamos, de rack. Esta, por ejemplo, es de una unidad de rack y la podemos igual cargar para lo que tú desees. En este caso, la podemos cargar para que fusiones o para que utilices conectores prepulidos, ya sea desde un acoplador, ¿no? Si tú quieres nada más este acoplador en una sola unidad de rack, pues no pasa nada. O sea, te lo podemos cargar tal cual así. O si tú lo quieres hacer hasta, por ejemplo, 48, 48 fibras a distribuir en conectores LC, sin tema lo podemos en este caso realizar, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner un distribuidor, un organizador de cables, perdón, sólido o translúcido. Lo podemos hacer igual a 2 unidades de rack, a una unidad de rack. Es deslizable para que precisamente tú puedas trabajar de la manera más fácil en esta partecita que tiene aquí, como digamos, de chasis. Tiene unas glándulas que es lo que nos va a ayudar a agarrar el cable de planta externa, lo ajusta, lo agarra bastante bien, y el día de mañana pues ya nada más tú administras las fibras ópticas que vas a querer instalar en esta partecita de las charolas de fusión que tenemos por acá, ¿no? Este distribuidor igual lo podemos hacer de color negro, lo podemos de hecho hasta imprimir, si en dado caso aquí quisieras el logo de la empresa, por ejemplo, del usuario final o de tu empresa, sin tema lo podemos hacer. También soluciones de pared. Aquí quiero dejar bastante en claro que este distribuidor, sobre todo, lo vamos a utilizar para cuando hablemos de tecnologías GPON, ¿vale? Por eso es súper importante que me ayuden a recordarlo el día de mañana, que básicamente es un distribuidor de pared atornillable, ¿no? O sea, el día de mañana, este tipo de distribuidores, pues básicamente tienen como el tamaño de, sobre todo estos dos, tienen, hagan de cuenta, como el tamaño de un cuaderno grandote. O sea, es básicamente del tamaño del Atlas que llevamos en la primaria o algo parecido, ¿no? Que pues eran cuadernotes grandotes. Ahí vamos a tener toda nuestra distribución y es lo que nos va a ayudar, a su vez, perdón, a distribuir todas nuestras fibras cuando hablamos sobre todo de la tecnología GPON y empezar a hacer tiradas de un solo hilo, ¿vale? Pues obviamente lo tenemos chiquito, mediano, grande. Tenemos otras versiones de distribución de pared que son un poquito más robustas, como por ejemplo esta que vamos a ver en la parte de atrás. Fue un diseño especial específicamente, la cual nos ayuda a tener aquí bobina de resguardo, sale el cablecito, se distribuye en la parte de adelante, o sea, en otro apartado de este gabinetito de distribución, y aquí pues ya tenemos todos los acopladores habidos y por haber, ¿no? Entonces, esto pues obviamente, como se podrán imaginar, nos lo pidieron de manera muy precisa para que pudieran hacer mantenimientos correctivos y preventivos, si tuvieran ahí a lo mejor 1, 2, 3, 4 metros de fibra óptica de planta externa, de la que llegaría, digamos, del troncal de fibra óptica,
y pues por ende así tener un poquito más de gap para poder hacer estos mantenimientos, ¿no? Como les decía también, podemos ponerles los logos de los usuarios finales de sus empresas para que hasta tenga un poquito más de sentido esta distribución que hagamos en los distribuidores de rack o de pared, ¿vale? Así también pues tenemos cierres de empalme, desde los más chiquitos hasta los más robustos. Tenemos, digo, este poste, pues bueno, ojalá, ojalá poco a poco en México hubiera una legislación, ¿no? Que ya dejara de lado estas marañas que tenemos ahí afuera en todos los postes, sobre todo de los dichosos carriers. Ojalá ya, digamos, empezar a ver una regulación un poquito mejor en ese aspecto, pero pues podemos hacer uso de este tipo de aditamentos o complementos para poder hacer una correcta instalación de las fibras ADCS de los cierres en palma en cuestión y por ende tener una instalación hasta más fácil de poderle dar mantenimientos correctivos y preventivos, ¿vale? Así también pues tenemos opciones muy sencillas de distribución, como las cajitas de las rosetas ópticas, como les decimos, que pues aquí básicamente llegas con un hilo de fibra o con dos tal vez, los dejas aquí en un conector prepulido precisamente, o tal vez aquí pues ya haces pues uso de atornillar esta roseta óptica y ya solamente de aquí va a salir con dos jumpers a lo mejor para poder conectar algún tipo de equipo, en este caso como por ejemplo una ONT para la tecnología GPON, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si por ejemplo me dices, oye Jaime, ya escuché que tu opción de distribuidores más chiquita es esta y es para 12 fibras en SC, ¿no? Pero la realidad es que yo no necesito 12 fibras porque en un piso, a lo mejor, no sé, en un penthouse de un hotel, yo lo único que necesito son 5 fibras o 6 fibras. Entonces me queda muy grande y aparte pues no tengo mucho espacio donde poner el distribuidor, aunque tú me digas que sea del tamaño de, pues no sé, de un cuaderno medio grande, ¿no? No tengo ni siquiera ese espacio. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, esta solución que tenemos por acá son cajas de distribución que de hecho hasta están patentadas por Fibrain, las cuales, si se pueden dar cuenta, aquí hasta se unen entre sí, o sea, digamos que son dos módulos diferentes, y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos 5 diferentes acopladores o terminaciones, digamos, para las cuales aquí vamos a poder fusionar, llega nuestra fibra óptica de planta externa o lo que sea, fusionamos la de entrada y aquí la vamos a empezar a dejar. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí nosotros vamos a poder distribuir 5 fibras diferentes en las cuales nos ayuden, sobre todo, de nuevo, a la tecnología GPON. De hecho, digo, ya se está pixelando un poquito la imagen, pero esta partecita que está aquí sería el splitter, que es de lo que vamos a hablar el día de mañana. O sea, es el divisor del haz de luz que nos va a ayudar muchísimo a la tecnología GPON, ¿no? Entonces, entra una fibra y salen 5 en este caso. Entran 5 y entra una, perdón, y salen 5. ¿A qué voy con todo esto? Que en una cajita de distribución que no es más grande que el tamaño de su mano, vamos a poder tener una distribución de hasta 5 acopladores por cada uno de estos módulos. Si a lo mejor tú quieres, a lo mejor, no sé, 6 diferentes fibras, ¿no? Que se queden aquí y se distribuyan al cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, cuarto 6, 7 u 8, por ejemplo, lo único que vas a hacer es acoplar otra de estas cajitas, aquí las vas a ensamblar y vas a tener otra cantidad de acopladores que vas a poder tirar a las diferentes recámaras de este hotel que platicábamos, ¿no? Al penthouse que mencionábamos, ¿no? Entonces, esta cajita de distribución es bastante útil por lo que les mencionaba hace un momentito, para cuando tenemos tecnología GPON, cuando queremos hacer todo muy oculto, muy limpio, esta nos sirve de manera excepcional, ¿vale? Pero bueno, para hablar rapidísimo de proyectos destacados, tenemos, por ejemplo, al cliente GETAC que nos ha consumido diseños especiales de distribuidores de fibra óptica. De hecho, él nos pidió que fuera precisamente translúcida la solución de distribución en cuanto al organizador de cables se refiere. También trabajamos, por ejemplo, con Megacable para la extensión de más de 40 kilómetros en un método de fibra soplada, que es 100% de planta externa. Pero al final del día es un método de distribución, ¿no? A partir de estos microductos, microzanja y microcable, microfibra óptica, nosotros podemos tender hasta más de 2 kilómetros. Si lo hacemos de manera perfecta, lo podemos tirar hasta 4 kilómetros de registro a registro,
con una sopladora, con una compresora, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestra fibra óptica y nuestros microductos, etcétera, sirven de manera también bastante efectiva para cuando queremos distribuir fibra óptica a lo largo de, pues bueno, en este caso, casi un anillo de fibra óptica, en planta externa, ¿vale? Así también tenemos a un cliente que es un cliente regular, que, bueno, Vestel nos consume sobre todo distribuidores de rack, de los que vimos al principio de la distribución, de color gris, etcétera, lo consume de manera bastante frecuente. Es un cliente, pues bueno, bastante confiado ya en las soluciones de Fibrain.